Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Frankel, profesor de Algoritmos y Estructuras de Datos de la UTN-FRBA. Y en este video les voy a explicar cómo es la instalación y operación básica del programa PSEINT. Este software es muy útil para incorporar los conceptos básicos de programación y de algoritmia. Para quien nunca vio programación, es un software muy útil, muy ameno y muy ágil, porque a través de pseudocódigo ejecutable permite que probemos nuestros primeros programas. Así que bueno, acompáñenme primero con lo que es la instalación, que es muy sencillo porque es un programa muy liviano y de muy rápida instalación, y después vamos con los pasos básicos para hacer nuestro primer algoritmo. Bien, primeramente abran algún navegador, por ejemplo voy a abrir el Google Chrome, y ahí ponemos el nombre del programa, que ahora de paso lo ven correctamente escrito, es PSEINT. Y ahí me sale PSEINT descargar, agarro cualquiera de los links, por ejemplo el primero, que me propone la descarga, y miren que es un programa de descarga gratuita y para distintas plataformas incluso. En este caso lo voy a instalar para Microsoft Windows, le doy clic y ahí me avisa que la descarga va a comenzar inminentemente. Bien, acá ya se está descargando el software, realmente se descarga muy rápido porque es un software muy liviano, ya se terminó de descargar, lo cliquean y ahí les va a preguntar si quieren hacer cambios en el dispositivo, le ponen que sí y continúan con la instalación en todo, aceptar los términos y siguiente, que yo en este caso no lo voy a hacer, ya tengo el software instalado, así que vamos directamente acá a la ejecución del software. ¿Sí? Acá tenemos el PSINT, vamos a ejecutarlo, les recomiendo que se lo dejen en el escritorio, así lo tienen a mano. Bien, y con este software nos vamos a manejar todas las primeras clases, porque como les digo, es muy, muy útil y muy intuitivo para los primeros pasos de algoritmia. Bien, tenemos entonces el comienzo y el fin del algoritmo marcado, que es lo que siempre nos va a indicar, y nos propone entre corchetes siempre aquellos valores que tenemos que ir completando de acuerdo al ejemplo que vamos, o al programa que vamos desarrollando. Entonces, vamos a hacer, ahí me voy a poner un segundito a la vista, así me ven, vamos a hacer un programita muy sencillo que solicite dos valores numéricos, calcule la suma y después obviamente lo emita por pantalla, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el ingreso de los datos y después la salida de los resultados. Vamos a ello. Entonces, para ello vamos a ponerle como título, por ejemplo, suma de dos números. Fíjense cómo pongo todo el nombre seguido, sin dejar espacios en el nombre, porque como van a ver a lo largo de las primeras clases, cuando vayamos avanzando en la materia, si voy dejando espacio, va a entender que son distintos elementos que estoy manejando. Acá el nombre sería uno solo. Esto me va a pasar también después con los rótulos, bueno, con distintas cuestiones, los rótulos de las variables, digo, y distintas cuestiones cuando de pronto quiero poner nomenclaturas más largas. Entonces me conviene ponerlo todo junto, separar a lo sumo con guiones o con guión bajo o con algún delimitador válido. Bien, acá a la derecha, como ven, tengo las sentencias que tengo disponibles. Estos son los comandos, ¿sí? Los veo a nivel diagrama, después van a ver que con esto puedo manejarme también a nivel diagrama. Acá tengo lo que es la asignación externa de salida, digamos, donde estoy haciendo una salida hacia la pantalla. Estoy mostrando algo, digamos, por la pantalla, básicamente. La lectura para hacer un ingreso de datos, que también lo vamos a estar utilizando en este programa. La asignación interna, donde estoy asignando valor a una variable en función de una expresión determinada. El análisis de casos o alternativa, donde estoy analizando una condición y en función del resultado de esa condición, por veracidad o falsedad, voy a tomar distintos cursos de acción en mi algoritmo. El análisis de casos múltiples, selección múltiple, donde evalúo distintos estados de una misma variable. Por ejemplo, quiero categorizar una variable y tomar distintos cursos de acción según los valores de esa variable. Y después tengo los tres tipos de ciclo repetitivo, el ciclo precondicional, el ciclo exacto y el ciclo postcondicional. Todos ellos ya más avanzados que para esta primera muestra, donde voy a mostrar el uso básico, y que vamos a ir viendo a lo largo de las primeras clases. Y con este juego de sentencias puedo resolver un programa de cualquier complejidad, ya puedo resolver problemas bastante complejos. Y después, por último, incluso este software tiene lo que son manejo de funciones, que vamos a ver también la utilidad de trabajar con funciones o subprogramas para, por ejemplo, entre otras cosas, trabajar la reusabilidad y poder dividir el programa mejor
en subprogramas que resuelvan distintas partes y complejidades de un determinado problema. Bien, pero vamos con este problemita que les comentaba. Quiero ingresar dos números y calcular la suma y mostrarlo por pantalla. ¿Por dónde empezaríamos entonces un algoritmo así? Por el ingreso de datos. Estaría leyendo, acá lo pico, lo cliqueo, y ya me aparece acá la propuesta en mi algoritmo, leer lista de variables. Bien, entonces acá, donde dice lista de variables, voy a reemplazar por lo que quiero leer. Vamos a leer dos variables, por ejemplo, que denomino A y B. Bien, ahora vamos a calcular la suma de ellas. Para eso voy a utilizar la asignación interna, y voy a decir que la variable receptora, por ejemplo sum, puedo poner el nombre que quiera, pero los nombres conviene que sean representativos, por eso le puse A y B en este caso, porque es un programa muy sencillo, pero podría haberle puesto valor 1, valor 2, número 1, número 2. Sí, ya cuando tienen una lógica determinada, las variables, es importante ponerles nombres significativos o representativos, por eso a la que está almacenando la suma ya la llamo sum. Bien, y por ejemplo, le coloco la sumatoria de A más B. Bien. ¿Qué es lo que quiero hacer luego? Mostrar el resultado por pantalla. Entonces voy a ir a la asignación externa de salida y voy a escribir la expresión sum. Fíjense que ya me la está proponiendo porque ya la tienen de las variables incorporadas que utilizamos a lo largo de este algoritmo. Bien, entonces, vamos a repasar comienzo y fin del algoritmo respectivamente, de suma de dos números. Voy a leer dos variables, A y B, las voy a sumar en una variable sum, y voy a después escribir por pantalla el resultado de esa variable sum. Acá arriba tienen las distintas funciones disponibles del programa PSInt, donde básicamente puedo grabar mi algoritmo, puedo hacer o deshacer una acción, cortar, pegar, copiar, puedo buscar un determinado elemento. Acá el algoritmo es muy sencillo, pero imagínense que esto puede tener varias pantallas, entonces puedo buscar alguna cuestión determinada dentro del algoritmo, puedo copiar partes del mismo y pegarla y adaptar porque estoy haciendo funciones similares. Y acá tengo lo más interesante, que en este caso voy a poder, como les digo, ejecutar directamente este pseudocódigo. Entonces, hago primo ejecutar, y acá se está ejecutando. Vamos a correrlo, así vemos en paralelo nuestro algoritmo. Bien, ejecución iniciada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Me está solicitando uno de los dos valores, en este caso A, o el primer valor, digamos. Pero el usuario, si no tiene claro qué es lo que está haciendo este algoritmo, qué es lo que se está esperando de él, el usuario no va a entender qué es lo que tiene que ingresar. Si le están solicitando su nombre, su edad, un valor cualquiera, una fecha del calendario. Entonces, sería bueno, y ahora vamos a empezar a adaptar un poquitito el algoritmo, sería bueno anteponer a cada lectura de variables una salida de datos que explique qué es lo que se está pretendiendo obtener con la lectura consecuente. Bien, en este caso, como ya lo sé, por ejemplo, voy a ingresar 8, voy a ingresar 10, y ahí me arroja el resultado de 18. Pero otra vez, me está diciendo 18, y si yo no tengo claro que lo que me está diciendo es la suma, acá es bastante evidente por la simplicidad del algoritmo, pero digamos, en cuanto esto se haga más complejo, sería mucho más claro, mucho más útil, que la salida fuese, por ejemplo, la suma obtenida dio 18 o algo por el estilo. Que me anteponga algún rótulo aclaratorio respecto de lo que se está mostrando en la salida de datos. Entonces vamos a adaptar un poquito a nuestro algoritmo. Bien, en primer lugar, le voy a anteponer entonces a la lectura, le voy a anteponer una salida de datos que diga, por favor, o por favor, ingrese primer valor. O vamos a poner directamente, vamos a ser más prácticos, ingrese primer valor. Bien, si lo coloco así, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a interpretar que ingrese, primer y valor son elementos del algoritmo, va a creer concretamente que son variables, y entonces empezaría a buscar el valor de ingreso, el valor de primer, el valor de valor. No, acá lo que estamos queriendo es imprimir el rótulo ingrese, primer valor, no que lo interprete como variable, sino que simplemente lo reproduzca literalmente. Bueno, para ello vamos a utilizar, como en la mayoría de los lenguajes, algún delimitador, como es el caso de las comillas, que es el más difundido. Bien, entonces ahora sí, ingrese primer valor, como literal, después leo los valores,
perdón, yo solicité los dos valores juntos, así que ingrese los dos valores, mejor dicho. Después lo vamos a separar si queremos tener un cartel diferenciado para cada uno de ellos. Bien, entonces ingrese los dos valores, leo A y B, y ahora calculo la suma. Y cuando voy a escribir el resultado, antepongo a sum, por ejemplo, la suma es sum. Bien, vamos a correr el algoritmo así. Vamos a correrlo, así tenemos en paralelo los dos. Ahora sí, ingrese los dos valores. Cuando veo esto, ingreso los dos valores, ¿cómo sé si los tengo que ingresar uno al lado del otro? Si tengo que darle enter a cada uno. En realidad funciona de ambas maneras, pero mejor es separar los ingresos de manera que cada uno tenga un rótulo aclaratorio respecto de lo que se está ingresando. Sobre todo si lo que se está ingresando quizás son valores de distintas categorías, estoy preguntando nombre, edad, entonces es mejor tener una lectura para cada uno. Después es más claro incluso para verlo en el algoritmo cuando lo veo en forma gráfica. Si tengo cada uno de los nombres estipulados en forma significativa. Bien, y luego como salida de datos veo la suma es sum, acá lo veo, la suma es 16. Fíjense cómo el 16 sale pegado a la suma es. Esto, por más que yo deje más espacios acá, si ejecuto el algoritmo, vamos a hacer 4, 8, sigue sucediendo, la suma es 12. ¿Por qué? Porque el espacio lo estoy dejando en la sentencia y no dentro del literal. La separación entre esto no importa si es de un carácter, 2 o 15. La escritura es la misma, es un literal y un valor que estoy imprimiendo. Entonces el espacio que quiera ver reflejado literalmente tiene que ser incorporado dentro del literal. Ahora sí, la suma es sum, me estaría dejando el espacio visual, donde quiero. Y acá, como les dije, voy a separar entonces, y voy a hacer una lectura del primer valor, entonces ingrese primer valor, y leo A, y luego ingrese segundo valor, y leo B. Vamos a leer B. Bien, ahora sí, tengo comienzo del algoritmo, suma de dos números, un rótulo aclaratorio al primer ingreso de la lectura de la variable A, un rótulo aclaratorio al segundo ingreso, que es el de la variable B. Acá la sentencia importante es la de lectura, la otra es una cosmética para que se entienda lo que está solicitando, pero realmente las sentencias acá necesarias son la lectura de A y la lectura de B, que son los ingresos realmente de carga de variables por parte del usuario. Y después, sí, la asignación interna, donde estoy tomando esos dos valores, sumándolos y asignándolos a una variable sum que estoy definiendo, que es la que luego, mediante la sentencia de salida, muestro por pantalla con un cartel también aclaratorio, que lo puedo hacer en la misma sentencia o podría estar separado, primero escribir el rótulo y después escribir la suma, pero como ven, lo puedo poner todo en una misma sentencia. Y ahora sí, ejecutamos nuevamente el código y me queda más prolijo. Ingrese primero el valor, 10, por ejemplo, ingrese segundo valor 6, la suma es 16. Bueno, como ven, con esto hemos creado nuestro primer algoritmo sencillo. Utilizamos un poquitito de cada una de las sentencias básicas de entrada, de asignación interna y externa, de entrada, salida y la asignación interna. Y después pasaremos a ver algoritmos un poquitito más avanzados, como por ejemplo empezar a utilizar análisis de caso o alternativa, para preguntar, bueno, por ejemplo, si la suma da más que 10, toma tal curso de acción, o si no, toma tal otro, y empezar a que mi programa se comporte diferente según el resultado que voy obteniendo. Bien, la cosa no termina acá, porque este programa PSINT, que tan cómodo es para aprender los conceptos básicos de programación, tiene más funciones que también son muy útiles. Además de generar el algoritmo en pseudocódigo ejecutable, también me permite generar el diagrama. Vamos a cerrar esto y vamos a apelar a este comando. Acá, dibujar diagrama de flujo. Si lo pico, acá me genera en forma automática el algoritmo gráfico de este pseudocódigo que habíamos, de este algoritmo en pseudocódigo que habíamos trabajado. Acá tenemos el comienzo y el fin del algoritmo, el nombre, suma de dos números para identificar, y después tenemos la salida, la asignación externa, donde estoy imprimiendo y el ingreso de ese primer valor, la salida de datos y la entrada del segundo valor, la asignación en sum y la salida de datos por pantalla.
realmente, que como vamos a ver a lo largo de las primeras clases y a lo largo de toda la cursada, es muy, muy, muy importante y muy cómodo y muy útil el tema del trabajo con gráficos. Nosotros vamos a utilizar los diagramas de Lindsay, que difieren un poquitito de estos, pero en realidad justamente una de las utilidades del diagrama es que se independiza del código en el que después estoy codificando, porque podemos analizar, digamos, algoritmos sin meternos en la complejidad sintáctica que puedo tener un lenguaje de programación. Entonces, nos vamos a mover con algoritmos que son muy gráficos y que son mucho más simples para luego poder hacer modificaciones sobre mi programa, cualquier tipo de ajuste, modificación, ampliación, y también cuando estemos trabajando con subprogramas. Entonces, no importa si el diagrama no es exactamente el que vamos a utilizar, lo que importa es que sea gráfico, valga la redundancia, respecto de lo que representa cada sentencia. Entonces, nosotros tenemos en el diagrama de Lindsay un dibujo específico para lo que es ingreso y uno diferente para lo que es entrada. Acá es el mismo gráfico, pero mediante un símbolo de salida o de entrada con una flecha, está simbolizando la diferencia entre lo que es asignación externa o asignación interna de entrada de datos. Así que también es totalmente válido y es muy claro. Con lo cual pueden utilizar, si prefieren, también este diagrama, en vez de los que vamos a utilizar nosotros, que son el trapecio hacia abajo, el trapecio hacia arriba, respectivamente, para salida de datos o ingreso. Bien, estos elementos los pueden grabar. Por ejemplo, voy a grabar acá. Yo generé una carpeta. A ver, ¿qué pasó? Guardar. Vamos a grabar primero el pseudocódigo, quizás no lo está grabando. Acá voy a grabar primero el pseudocódigo. Yo genero una carpeta acá psint ejemplos, donde voy a grabar, por ejemplo, esto, suma de dos números. Le voy a poner este nombre también al algoritmo. Y al guardarlo me está guardando este archivo, el del algoritmo en pseudocódigo, que es propietario del programa psint, con lo cual vamos a ver después que tiene una extensión propietaria, y después lo pueden abrir con este mismo programa para el día de mañana continuar y agregarle más comandos al algoritmo, o a partir de ese generar otro. Bien, y volvamos al diagrama. Volvamos al diagrama, acá teníamos el diagrama, lo grabo, ahora sí, guardar, y acá, en psint ejemplo, vamos a guardar suma de dos números, también ya me propone el mismo nombre, como una imagen PNG. Vamos a guardarlo, diagrama guardado. Y además de todas estas funciones que tenemos, que tan útiles son y tan simple es para generar los algoritmos sin necesidad de meternos en la complejidad de un lenguaje de programación, incluso tenemos la exportación. El programa permite exportar a distintos lenguajes. Permite exportar este algoritmo a distintos lenguajes, donde acá tenemos C++, que es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a exportar también este algoritmo a CPP, que es la extensión de C, y ahí vamos a guardar el programa suma de dos números también en lenguaje C. Y ahora vamos a ir un segundito al explorador, así ven cómo acá dentro de psint ejemplos, acá tengo el algoritmo propiamente dicho, que es el pseudocódigo, que es el algoritmo en psint, que después levanto con este mismo programa, y después suma de dos números el gráfico, y suma de dos números el CPP, que son respectivamente el gráfico, ahí lo abro para que lo vean, acá está el algoritmo gráfico de nuestro software, y además tenemos el CPP, que ahora lo tengo puesto para abrir con el Notepad, pero que después lo copio y me lo llevo a algún compilador de C++, como podría ser, por ejemplo, el DevC, que vamos a estar utilizando a lo largo de la cursada. Entonces copio el código directamente y lo ingreso en el C++, o simplemente, si lo tienen asociado, directamente al dar doble clic pueden hacer que se incorpore directamente, que se cargue directamente el C++ y lo abra ahí. Solo a título informativo, por ejemplo, para que vean, después lo vamos a ir viendo estas cuestiones en detalle, pero el código generado, acá tiene la definición de A y B, no conoce todavía el tipo de datos, porque el algoritmo, el programa no puede ser lo suficientemente inteligente para interpretar qué tipo de datos es el que le queremos dar a las variables A y B, que en nuestro caso era numérico. Entonces acá está definiendo un tipo sin tipo, de tipo string,
que permite ingresar cualquier tipo de datos. En realidad nosotros queremos incorporar valores numéricos, con lo cual después modificaremos este sin tipo simplemente por el tipo entero, y ya esto lo podemos ejecutar sin problema. Entonces también nos va a servir este algoritmo, además de para poder probar nuestros primeros algoritmos, para poder ya generar en forma automática nuestros primeros programas en C++ y también probarlos en el compilador cuando lleguemos a esa instancia. Bien, cierro aquí, cierro, volvamos un poquito al PCInt. Como último comentario les digo que ahí obviamente está el resto de los comandos que vamos a ir viendo con tiempo, y algunas funciones adicionales, como por ejemplo puedo trabajar también con comentarios. Por ejemplo, en el ingreso A, puedo querer aclarar, acá es muy elemental qué es lo que estoy trabajando, ¿no es cierto? Pero puedo querer agregar comentarios como ingreso del primer valor, comentarios que de pronto estoy dejando para alguien que el día de mañana tenga que agarrar mi algoritmo para pasarlo al lenguaje, el segundo valor. Para cualquiera que quiera agarrar mi algoritmo o que quiera agarrar directamente mi código, esto a nivel código se usa mucho, el tema de los comentarios. Lo que tiene bueno es que el día de mañana me puedo olvidar de algunas funciones o partes complejas del programa, y con un pequeño comentario puedo clarificar toda una serie de sentencias que vienen a continuación y que son de difícil interpretación. Acá este programita, insisto, es muy sencillo, pero para que entiendan el concepto. Acá, por ejemplo, puse dos comentarios que al generar el diagrama, también, como ven, me aparecen. Entonces puedo tener los comentarios o puedo también ocultarlos. Los ocultaba. Acá, mostrar ocultar comentarios, acá lo ven. ¿Ven? Entonces puedo tener mi algoritmo con o sin los comentarios, porque en general, a nivel diagrama, los comentarios no tienen tanta utilidad. Donde aparece la gran utilidad de los comentarios es cuando estoy trabajando ya a nivel de código, o bueno, en este caso el pseudocódigo que vendría a representar mi código porque de alguna manera estoy ejecutando. Es decir, lo bueno que tiene todo esto es que este algoritmo que estamos escribiendo, vamos a cerrar el diagrama, no vamos a aplicar los cambios, este algoritmo que están escribiendo es como si estuviesen directamente escribiendo en el lenguaje en el que están codificando. Este viene a ser directamente mi programa codificado, de alguna manera. Que acá, por la simplicidad que tiene este programa y por ser tan introductorio en los conceptos básicos, permite ejecutar a nivel de pseudocódigo. De ahí justamente su gran aplicación. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a cerrar acá. Bueno, espero que con todo esto hayan podido instalarse o puedan instalarse el programa PSInt y puedan probar sus primeros algoritmos, porque realmente, como les digo, es un programa muy, muy útil para los primeros pasos en lo que es algoritmia. Hasta la próxima.